Alfred Sonnenfeld, es un honor para mí compartir esta mesa contigo, te tuteo porque me lo has pedido. Sí. Gracias así por es, venir. ¿no? Efectivamente, claro. Es porque así va todo con mayor fluidez. Eso es. Eres doctor en medicina, teólogo y antropólogo. Sí. ¿Cómo se conjugan la teología y la antropología? Porque a priori uno creería que son rivales, ¿no? Que son antitéticas ambas disciplinas. Pues se complementan estupendamente porque, es más, la antropología y yo diría también la neurobiología, a lo que me dedico muchísimo, es como una base fantástica para la teología. Y ahí podría yo ahora decir cantidad de ejemplos, ¿no? Comienzo con uno nada más, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Una persona que muy conocida en la psiquiatría, llamado Karl Menninger, una vez él murió muy mayor, a los 100 años, pero cuando él tenía 90 años, pues le preguntó a una persona depresiva: oiga, ¿y qué es lo que tengo que hacer yo para superar esa depresión? Y él le dice: pues mire, le voy a dar un consejo. Mire, salga usted de su casa, atraviese usted las vías del ferrocarril, como quien dice, váyase usted muy lejos, encuentre a alguien que le vaya peor que usted, ayúdele y luego venga, vuelva y seguimos con la terapia. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Pues el darse a los demás es que, o sea, el ser, como se dice hoy tan bonito, ¿verdad?, prosocial, es que esto ayuda a que nuestros genes trabajen mejor. Claro, estos son nuevos conocimientos, ¿no? Que a mi modo de ver es que son interesantísimos. Y es que es así. O sea, una persona que actúe, que sea buena persona, que esté dispuesta a ayudar a los demás, es que antropológicamente, neurobiológicamente, psicológicamente, teológicamente le va mejor. Eso es efectivamente muy interesante, tal y como decías tú. En el libro El arte de la felicidad, mente, cerebro y genes, herramientas para su buen uso, dices efectivamente genes, herramientas para su buen uso, y yo pensaba, entonces tenemos control sobre los genes, no es a la inversa, no son los genes quienes llevan las riendas de... Bueno, vamos a ver, una de las mayores equivocaciones, ¿no?, desde el siglo pasado es pensar que los genes, todo depende de los genes. Es que de hecho, este es el motivo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que quería Hitler? ¿No? Él veía a la raza aria como lo mejor de todo. Entonces, no puede haber otros que sean mejores. Y por eso pues actúa en Mein Kampf, en su libro Mi lucha, actúa contra los judíos, porque no quiere aceptar que haya algo que esté por debajo de la raza aria. Y esto es una equivocación total, ¿no? Es una equivocación total. ¿Por qué? Porque los genes actúan de acuerdo a mi estilo de vida, ¿no? Es decir, que no están encerrados, no están, digamos, determinados, ¿no? Yo soy totalmente en contra del determinismo, ¿no? Esto no es la vida. La vida pues puede salir por ahí, pues, dependiendo de cómo tú actúas, dependiendo de cómo tú estás tocando las teclas del piano, ¿no? Este es el ejemplo que yo suelo poner casi siempre, ¿verdad? Es decir, pensar en una orquesta, ¿verdad? Entonces, pues qué bien toca este y qué bien toca. Yo no voy a ver el piano, por muy valioso que sea, ¿no? Que sería el genoma humano, ¿no? Uh-huh. Yo voy a ver cómo tocan sobre las teclas los diferentes músicos, ¿no? Y claro, esto es una novedad, ¿no? Porque mucha gente todavía piensa, no, lo importante son tus genes. Pues no, está usted muy equivocado al decir esto, ¿no? Está muy equivocado, ¿no? Entonces, claro, los genes actúan, vuelvo a repetir, de acuerdo a tu estilo de vida, a cómo tú vives.
Uno de los biólogos evolutivos más famosos, si no el más famoso, es Richard Dawkins. Y de hecho alcanzó esa popularidad principalmente, o por lo menos inició el camino hacia la popularidad con un libro que publicó en los 70, si no me equivoco, que se llama El gen egoísta. ¿Qué es lo que defendía Dawkins en ese libro y por qué Alfred Sonnenfeld no está de acuerdo? Efectivamente, no estoy nada de acuerdo porque esta persona, para empezar, él se dedicó más a la zoología, ¿no? Él no ha trabajado nunca con genes, ¿no? Y lo que él dice ahí, ¿no? Pues lo siento mucho, no tiene nada que ver con la genética. Y el que lo dice no soy yo en primera persona, sino que es un genetista muy conocido en Alemania que se llama Joachim Bauer, ¿no? y que lo dice así con esa claridad. No. Lo que él dice, ¿no? Que el gen es egoísta. No es cierto. ¿Pero qué quiere decir que el Pues gen quiere es decir que yo estoy actuando solo desde el punto de vista, pues para mí, solo para mí. No, vamos a ver, cuando una persona es cooperativa, por eso vuelvo a decir, es prosocial, ¿no? Coopera, ayuda. Nosotros nacemos así. El ser humano, el niño, por naturaleza, pues se entrega a los demás. El niño por naturaleza quiere ayudar. Esto está comprobado, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Claro que puede ser que por las influencias sociales, ¿no? Pues puede ser que cambie, ¿no? Es decir, que se haga una mala persona. Pero en principio los genes no están encerrados con llave. Los genes actúan, vuelvo a decir, pues dependiendo de cómo tú estás actuando, entonces, pero no de un modo egoísta, ¿no? Que es lo que decía Richard Dawkins, ¿verdad? No, esto no es cierto. Lo que decía Dawkins, perdona y corrígeme si me equivoco, es que a nuestros genes lo único que le importa es nuestra supervivencia, ¿no? Lo único que quieren es nuestra supervivencia y que para conseguir que sobrevivamos están dispuestos. Sí, pero efectivamente, todo, pero ¿no? Algo así. No lo sé, no tengo ni idea. No, pues exactamente, ¿no? Pero ¿en quién se apoya él ahí? Hombre, pues Darwin. Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin, claro, que es el que dijo, habló pues de los genes del hombre, de la supervivencia. Entonces, claro, a Charles Darwin se le ha interpretado mal, se le ha entendido mal, porque siempre se le ve como lo importante es la competitividad. Y esto es, hoy en día, lo puedo decir con toda seguridad, esto es un fallo garrafal, ¿no? Lo que tenemos que aprender todos constantemente es trabajar en team, o sea, el teamwork, ¿no? Esto es fundamental. En equipo. Esto es fundamental. ¿No? Esto es fundamental. O sea, y claro, una persona, ¿no? Que solamente sea individualista, que vaya a su bola, como se dice, ¿no? Pues no es ayuda para el trabajo. Es que esto es lo que hay que aprender, ¿no? ¿Cuántas veces se distingue, verdad, entre los soft skills, las herramientas blandas, y los hard skills? No, las herramientas blandas hoy en día son fundamentales. Hard skill es que uno maneje bien la técnica, ¿de acuerdo? Maneje bien la informática, maneje bien la medicina. No, pero es que muy importante es que tú cuides la puntualidad, que tú cuides la empatía, ¿no? Que seas verdaderamente empático, ¿no? Y que sepas trabajar en equipo. ¿Te das cuenta? Que claro, y eso significa ser flexible también, ¿no? La flexibilidad, el que seamos flexibles es fundamental hoy en día, ¿no? Es decir, el saber adaptarse a nuevas situaciones,
¿no? Y esto es curioso, ¿verdad? Porque ya lo decía Johann Wolfgang von Goethe, ¿no? Es decir, un gran escritor alemán. Dice, si tú no sabes... lo decía con estas palabras, es decir, en alemán suena mucho más, pero lo decía, si tú no sabes morir para vivir, es que tú no eres más que una persona triste en esta tierra, o sea, eres un mindundi, eres un don nadie, o sea, si tú no sabes, en realidad es que es esto, ¿no? Es decir, es siempre algo que ya decía Heráclito de Éfeso, ¿no? Es decir, el pantarrey, todo cambia, todo está en movimiento, todo, claro, entonces, claro, el saber adecuarse a eso, ¿no? Decía Albert Einstein, por ejemplo, decía también esa frase tan fantástica, decía, tú no puedes solucionar las cosas con el pensamiento con el que se crearon los problemas, ¿no? Claro, si ahora de repente ocurre un divorcio y tal, claro, ahora hay que tener en cuenta pues otras cosas, ¿no? Hay que tener otras cosas, ¿no? Es decir, que y me parece genial, ¿no? Es decir, pues esto lo decía Albert Einstein, ¿no? Es decir, que pues adáptate a las nuevas situaciones. Esto es fundamental en la vida, ¿no? Tú eres antropólogo, sabemos perfectamente que el ser humano no habría llegado aquí de no ser porque cooperó, porque ayudó, porque se preocupó por el prójimo, porque se unió con otros seres humanos. Claro. Exactamente, claro. La cooperación, ¿no? La cooperación entre los seres humanos es fundamental, ¿no? Es fundamental. Voy a decir otro ejemplo que se lo he oído a Elizabeth Lucas, que es la discípula más conocida de Viktor Frankl. Yo he tenido la suerte de conocer a Viktor Frankl, no me digas, en Alemania. Sí, claro, sí, y he aprendido muchísimo de él, ¿no? Es decir, pero su discípula más conocida ahora tiene ya más de 85, jovencita, vamos, ¿no? Y una mujer encantadora, ¿no? Pues ella cuenta lo siguiente. Dice, en los años 60, en la República Federal Alemana, pues allí, cuando estaba de presidente de la República Federal Alemana era Lübke, ¿no? Entonces su mujer, llamada Wilhelmine Lübke, como dama de honor, pues iba a visitar instituciones, ¿no? Como por ejemplo residencia de la tercera edad. Entonces, visitando una residencia de estas, de repente un señor se levanta y dice, oiga usted, así a la Wilhelmina, a la Guillermina Lübke, le dice, oiga usted que viene aquí, pues mire, yo estoy sufriendo de día, ¿no? Y ya no digamos de noche, y yo he sido dejado solo por todos mis familiares, y usted ahora viene aquí, y ella se queda parada y le dice, oiga, le comprendo muy bien y tal, está sufriendo usted mucho, pero permítame que le dé un consejo. Mire, encuentre usted en esta residencia a alguien que le vaya peor que usted y ayúdele. Esto es logoterapia. Esto es lo que nos predicaba siempre, enseñaba siempre Viktor Frankl, ¿no? Es decir, el hombre en busca del sentido, ¿no? Claro, hacer el bien. Viktor Frankl, que ha ayudado a que varias personas en el campo de concentración, yo me emociono bastante, sí, pero que no me emociono ahora en este momento cuando hablo de Viktor Frankl o de otras personas, es decir... Sería perfectamente comprensible. Sí, no, es que es una cosa muy seria, ¿no? Que ha estado durante 3 años en 4 campos de concentración, y el último ha sido un campo de exterminio, no de concentración, que es Auschwitz, ¿no? Y él allí ayudó
pues a varias personas a que no se suicidasen. ¿Cómo? Dándoles un motivo. Oye, ¿tú no tienes un hijo? ¿Tú no quieres que ese hijo no lo quieres ver? Entonces, pues aguanta conmigo, no te vayas ahora a la alambrada, ¿no? Para que te fusilen, ¿no? Y ya está. No, tú espera aquí conmigo, ¿no? Entonces, claro, pero esto es la logoterapia, o sea, esta es la terapia de ayudar, ¿no? Y claro, esto tiene mucho que ver. Yo ahora vuelvo a tu pregunta del comienzo, ¿no? Es decir, mucho tiene que ver esto con la teología, ¿no? Porque el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice ahí Jesucristo? Yo he venido a servir. ¿Y qué es esto sino servir? Es que sirviendo a los demás, haciendo el bien, como lo haces tú aquí, contribuyendo a que se amplíen nuestros horizontes, estás haciendo mucho bien. Y esto es antropología, esto es neurobiología, esto es teología, esto es psicología. Y es sociología y bastantes otras ramas, ¿verdad? Es que es así. Decía Frankl en El hombre en busca de sentido que precisamente quienes morían primero eran aquellos, quienes no resistían, quienes acababan muriéndose antes eran aquellos que no tenían ningún propósito, ¿no? Que no tenían un motivo. Exactamente. Y vamos, para decirlo con exactitud, que les faltaba un sentido profundo en la vida. Claro, o sea que iban así un poco a tumbos, ¿verdad? Así, pues ahora a ver lo que pasa, ahora tal. No, claro. En situaciones difíciles, si uno no tiene una claridad en lo que quiere hacer, es que lo arrastra la corriente, ¿no? Y esto, claro, ahora pienso rapidísimamente en los primeros cristianos, ¿no? Es decir, yo he conocido bastante bien a Benedicto XVI, entonces Joseph Ratzinger, ¿no? Y en el año, pues hace pocos años tuve una conversación larga de 1 hora con él, solo con él, y he aprendido muchísimo, claro. Es una persona que en fin, yo le debo mucho, ¿no? Yo le debo muchísimo, ¿no? Y entonces, en una ocasión él hablaba pues de los primeros cristianos, ¿no? Y dice, la palabra cristiano que apareció en Antioquía, pero que pronto perteneció al derecho romano. Es decir, ser cristiano significa pertenecer a la banda de un criminal. A la banda de un criminal. Entonces, en cuanto una persona se detectase eso, ya no había que probar nada más, ¿no? Entonces ya pertenecía al derecho penal, pues nada, lo vamos a matar. Entonces, en realidad, ¿qué significa ser cristiano? Estar dispuesto al martirio, ¿no? Entonces, claro, ahí vemos también como gente fuerte, ¿no? Como Maximiliano Kolbe, ¿no? Por ejemplo, que da su vida para que un papá de familia, ¿no? Pues pueda seguir viviendo, porque un nazi de estos locos, ¿verdad? Son todos locos, ¿verdad? Los nazis, ¿no? Pues dijo, tienen que morir ahora, pues 10 personas, ¿no? Entonces, escogieron a uno que era padre de familia, ¿no? Numerosa, ¿no? Y entonces empezó a llorar. Dice, yo es que tengo una mujer, yo es que tengo unos hijos. Inmediatamente se levanta que era un fraile franciscano, ¿no? Maximilian Kolbe, ¿no? Y dice, yo muero por él, ¿no? Y efectivamente murió por él. Claro, para hacer esto hay que tener una fuerza, hay que estar muy centrado. Una palabra que me gusta mucho, que utilizo mucho en el libro, es hay que ser coherentes. Pero vamos a ver, pero aquí yo distingo, y esto lo digo también en mi libro, 2 tipos de coherencia. Hay que ser coherente, es decir, por un lado, pues, ¿qué significa? Pues mira, te lo digo rápidamente. Ser coherente significa ser la misma persona por la mañana, a mediodía y por la noche. Ser la misma persona. Esto que digo así tan fácil, tú lo sabes perfectamente, no lo hace todo el mundo, ¿verdad? Lo sabes perfectamente, ¿no? Es decir, pero otra cosa, y con eso me meto ya en la neurobiología, que es mi campo donde me gusta pues meterme más, ¿no?
es en la cabeza, ¿verdad? En la cabeza. O sea, todos los días tenemos que superar una serie de incoherencias que comienza ya por la mañana, cuando yo me levanto, ¿no? Y empiezo a luchar con la almohada, ¿no? Esa palabra árabe que me gusta tanto, ¿verdad? Sí. Almohada, ¿no? Entonces, claro, pues bonita, ¿sí? sí, hay que luchar con ella, ¿no? Y hay que levantarse, ¿no? Es decir, pues, claro, yo ahí estoy superando una incoherencia, que en este caso no es que sea tan difícil, ¿verdad? Pero, en fin, pero lo que dice la neurobiología, yo sigo sobre todo a los neurobiólogos alemanes y americanos, ¿no? Pues lo que dice uno de ellos, llamado Gerald Hüther, ¿no? Y lo repite, vamos, constantemente, y me parece muy acertado, ¿no? Es decir, pues es que él dice, claro, siempre que yo supero pues una situación difícil, ¿no? Donde aparece como lo que se conoce con el nombre de arousal, ¿no? Es decir, que las neuronas empiezan a hacer descargas, ¿no? Y tal y cual, ¿no? Entonces aparece como un desorden. Pues cuando yo consigo superar esa situación, ¿no? Y que sea de nuevo coherente, ¿no? Pasar siempre de una incoherencia a otra coherencia, eso es, a mi modo de ver, desde el punto de vista de la neurobiología, cuando nos va bien, cuando superamos situaciones difíciles, ¿no? Con el trabajo también pues podemos tener muchas dificultades, ¿no? Y de hecho pues hace poco estuvo un amigo mío, psiquiatra, ¿no? de Bonn, ¿verdad? Y le pregunté, oye, ¿y de dónde vienen la mayoría de tus pacientes? Y sin lugar a duda me dice, del trabajo, del no ser, digamos, reconocidos, ¿verdad? El no ser, cuando una persona ha trabajado 10 años, 15 años en un lugar, ¿no? Y dice, pues vete ya, pues, o cambia de trabajo y no, dice, oye, pues mira que has trabajado bien, estupenda. No, bueno, adiós, ¿eh? Claro, eso es tremendo, eso es lacerante, eso, claro, una persona que ha dedicado un buen tiempo de su vida, ¿no? A esa empresa y que luego ocurra eso, hombre, entonces, claro, y esos van al psiquiatra. Claro, y aparte, ¿cuánto de nuestro tiempo lo dedicamos a trabajar? Claro. A mí me hace gracia cuando se habla acerca de, ¿se puede ser feliz independientemente de tu trabajo? O puede ser feliz una persona cuando no está bien en su trabajo. Es imposible. Porque normalmente, ¿qué porcentaje de tu vida ocupa el trabajo? Claro. Muchas horas del día. Claro. Muchísimas horas del día. Y además te predispone a llevar tu vida personal de una manera o de otra. Quiero decir, quien está en el trabajo difícilmente va a estar bien. Precisamente hay esa falta de coherencia, ¿no? Sí. O sea, te gustaría que hubiese una coherencia entre tu trabajo y tu vida personal, pero quien está mal en el trabajo lo tiene muy difícil. No, lo tiene muy difícil, sí. No, por eso a mí me gustó mucho un libro que he leído hace unos años y que se llama Grit, ¿no? Y que es de una psicóloga estadounidense llamada Angela Duckworth, y ella dice que lo más importante, ¿no? Pues para pues también el trabajo y tal, no es el talento, no es el coeficiente intelectual, sino que es tu actitud, ¿verdad? Ante las dificultades, ¿no? Es decir, cómo lo vas superando poco a poco, y claro, y por supuesto, y que te lo pases bien en el trabajo. Que sea un trabajo en el que, a mí es una palabra española que me encanta repetir, ¿verdad? Y es disfrutar de la vida. No sabemos disfrutar de la vida muchas veces. Y la neurobiología me ayuda muchísimo y me ayuda a dar herramientas a mucha gente para que lo que hace lo haga a gusto, ¿no? Lo haga disfrutando de lo que hace. Por supuesto que estas personas trabajan más. Claro que sí. Claro Cuando que sí. disfrutan de lo que hacen. Claro. Esto es así.
Pero ¿y cómo ayudas a una persona que es infeliz en su trabajo, que no se siente realizado haciendo... Bueno, pues claro, tengo que entrar un poco más a fondo en esa persona, eso está claro. Tengo que ver por qué. Porque cómo... vamos a ver, ¿ves? Ya me has dado otro pie, claro, para arrancar con otra cosa que es interesantísima. Vamos a ver. Nosotros nacemos, el niño, cuando nace, viene con el deseo de hacer tareas, viene con el deseo de conquistar cosas, viene con el deseo de aprender, con el deseo de aprender. Pero claro, cuando ese niño, de repente, por una mala educación de los padres, ¿no?, o del colegio, pero por lo general de los padres tienen expectativas que no corresponden con las del niño, ¿no? El niño quiere, pues, hacer... O sea, al principio, cuando uno nace, el cerebro, todo encaja perfectamente. Todo encaja estupendamente. Pero ¿qué pasa cuando yo, pues, le digo al niño, pues mira, no, esto no es lo que yo estaba pensando de ti, yo lo que quiero es esto? Entonces se producen unas redes neuronales, ¿no?, para él defenderse ante eso, ¿no? O sea, lo importante es lo que viene de dentro del niño. O sea, cuando un niño aprende a andar, es que eso es un milagro. Cuando él se levanta ya, o sea, está gateando, ¿verdad? Y de repente, pues, se apoya en la mesa, ¿no? Y claro, es que es una cosa que viene de él. Y lo intenta. Claro, y lo intenta. Se ve que hay esa intención. Es que esto es buenísimo, ¿no? Esto es buenísimo. Esto es lo que en realidad, pues, tenemos que hacer todos, ¿no? Es decir, lo que a ti te gusta, ¿no? Pues hazlo y lo harás mejor, ¿no? Porque te va a ayudar mucho, ¿no? Fíjate tú, esto... ¿Qué ocurre en tu cerebro? Claro, porque esto me gustaría decirlo así con detalle, ¿no? Es decir, siempre que estamos haciendo algo que nos llena, ¿verdad?, que nos llena de verdad, ¿qué ocurre en el cerebro? Es que esto es precioso, ¿eh? Es decir, claro, nosotros tenemos unas 100.000 millones de neuronas, ¿no? Y cada neurona, ¿no?, está conectada, pues, unas con 10.000 otras, ¿no? Entonces está todo... Pero claro, el cerebro es totalmente diferente de una máquina, no, es otra cosa, ¿no? Tú no sabes por dónde. Ahora mismo, ¿cómo estamos nosotros combinando las neuronas a través de las sinapsis? Es totalmente diferente, ¿no? Por eso cada uno es único, aunque seamos gemelos. Es totalmente único, porque en tu cerebro lo que está ocurriendo es totalmente diferente a mí. Bueno, pero volviendo a lo que estaba diciendo, ¿verdad? Pues cuando el niño está disfrutando con algo, está jugando con el barro, está jugando con las piedras, está, por cierto, muy bueno cuando los padres los educan más analógicamente y no digitalmente. O sea, que aprendan a tocar las piedras, los árboles, la naturaleza, fundamental, ¿no? Que salgan al campo, ¿verdad? Esto es fundamental, ¿no? Bueno, pues cuando el niño se lo está pasando bien, ¿no?, entonces está entrando en lo que se llama el flow, el fluido. Entonces, claro, el tiempo pasa rapidísimamente para esos niños, les están pasando tan bien. Pero ¿qué ocurre en el cerebro? Bueno, pues que las neuronas, las prolongaciones de las neuronas aumentan y producen lo que se conoce con el nombre de sustancias mensajeras neuroplásticas. Pero, ¿qué quiere decir eso? Sencillamente están abonando el cerebro. O sea, está haciendo algo muy bueno para el cerebro.
Y hablábamos decías tú que tenías un amigo psiquiatra que te había dicho que muchos de los problemas de salud mental que le llegaban a sus pacientes tenían que ver con el trabajo. Seguramente entre muchas de esas personas que se lamenten de tener esos problemas y que tengan que tratarlos, también habrá que indagar en sus infancias. Porque, y esto lo dices en el libro, por ejemplo, tener una infancia en la que no has recibido mucho cariño de tus padres te predispone a sufrir por estrés o a gestionar peor el estrés. Sí. A verte sí. sobrepasado por las dificultades que afrontes en la edad adulta, ¿no? Sí. No, eso es así. Eso es así, claro. Entonces, pero yo no soy alguien, digamos, por lo que he leído, ¿no? Es decir, yo acabo de escribir ahora otro libro, ¿no? Es decir, donde, me refiero también bastante a Sigmund Freud, ¿no? Es decir, otro tema muy interesante, ¿no? Es decir, que pero vamos a ver, cuando una persona indaga constantemente o se queja constantemente, ¿no?, de su niñez, ¿no?, o de su juventud porque no ha sido tratado bien o tal y cual, pues yo esto lo pondría entre paréntesis, ¿no?, o entre, digamos, dicen, pues mira, la vida es así, pues cuánta gente que ha recibido palos de pequeñitos y que han sido unos grandes descubridores de cosas, ¿no?, es decir, y que les ha ido muy bien luego en la vida, ¿no? Es decir, que no tiene, eso no es lineal, ¿no? Esto ya lo decía uno de los colegas de Sigmund Freud, ¿no? Los tres grandes son Sigmund Freud, Carl Gustav Jung y Alfred Adler, ¿no? Y Alfred Adler pues decía esto, ¿no?, que no nos disculpemos mucho con eso, ¿no? Es decir, que y vuelvo a repetir, ¿no?, lo que dije al principio, ¿no? Es que es muy fácil decir, no, es que mis genes son así, por eso yo suspendo siempre matemáticas. No, lo siento mucho, eso no va así, ¿no? Eso no va así. Cuando uno pone interés en las cosas, pues lo va sacando, ¿no? Lo va sacando. Y cuánto depende también del buen profesor, ¿no? Del buen profesor, ¿no? Es decir, cuando una persona tiene un buen profesor, ¿no?, al que tiene cariño, claro, el cariño es muy importante. Hay un pequeño vídeo, ¿no?, que yo suelo enseñar en mis seminarios, que ya lo enseñé cuando daba clases en la Universidad Humboldt de Berlín, ¿no?, pues que se llama Stillface-Procedure, ¿no?, y que significa cuando una mamá, ¿no?, es un ejemplo que le tenemos que estar muy agradecidos a esa mamá, ¿no? Entonces, esa mamá de repente está jugando con su hijita, ¿verdad? Y entonces, pues los gestos, uno por aquí, oye, ¿qué tal? Y qué cual y tal. Y de repente se da la vuelta la mamá y pone cara de palo. Pone cara de palo, sí. Inmediatamente lo nota la hija. ¿Y qué es lo que quiere hacer la hija? Claro, quiere traerla a su estado inicial, al estado normal. Pero tanto es así que ella sufre enormemente con eso. O sea, esa niñita está sufriendo indeciblemente. Es decir, oye, ¿pero qué te pasa? Oye, vuelve. ¿No? Y claro, cosa que hace al cabo de un minuto o algo así, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decir con esto? Necesitamos cariño, claro, necesitamos esos gestos. Y solamente con ese cariño se desbloquean unas barreras con las que nacemos, ¿no? Unas barreras que están ahí bloqueando pues mi actuación normal, ¿no? Es decir, que estoy bloqueado, o sea, estoy inhibido, ¿no? Inhibido, exactamente, ¿no? Pero claro, ese cariño, desbloqueo esas barreras
con las que he nacido. Esto ha sido un canadiense llamado Michael Meany, ¿no? El que lo ha demostrado, que es catedrático en Canadá, ¿verdad? Y su equipo, ¿no? Es decir, y es una cosa, vamos, importante, ¿no? Sí, así nacen los niños. Sé que esto lo vemos también en todos los mamíferos, ¿no? Esto, por ejemplo, los osos, los oséznos, necesitan los lametones de la mamá, ¿no? O cuántas veces, no, hoy en día, yo es que soy muy aficionado a los animales, ¿verdad? Pero con una leona, con sus leoncitos, con los pequeñitos, ¿verdad? Pues cómo les da lametones también, y claro, los hijos, eso le da fuerza para la vida. No sé en qué libro leí la terrible historia de un orfanato ruso, sí, sobre el que se hizo un estudio de unos niños que los criaron sin ningún tipo de atención más allá de la básica para, sí, pues, darles de comer, pero sin cariño, sin ningún tipo de cuidado, porque además era un número muy grande de niños, y como que se detectó que un porcentaje altísimo de esos niños crecieron con dificultades cognitivas, dificultades físicas, y se atribuye esto a la falta de cariño. Yo me pregunto también cuánto de esto tendrá que ver con que seguramente estarían infraalimentados, pero al menos lo que esgrimía ese libro es que esos problemas en el desarrollo venían de la falta de cariño y de la falta de contacto. Sin lugar a duda, esto es así. No, esto es muy conocido, ha ocurrido en los orfanatos de Rumanía. Uh-huh. Esto ha ocurrido ahí con bastante frecuencia. Entonces, pero todavía los atendían de algún modo, pero claro, esto tiene una repercusión para la vida enorme. Pero hay lo cuenta la historia, ¿no? Muy conocido, de Federico Barbarossa, ¿no? El emperador del Imperio Sacro Germánico, ¿no? De hace ya cantidad de siglos, pero que le pidió a unas nodrizas, ¿no? Les dio, por decir, no sé el número, pero 40 niños, para saber cuál es el idioma originario de los niños. Cuando no se les habla nada, uh-huh, ¿qué ocurre? Resultado, murieron todos. Este es el resultado. Es que es así. Necesitamos ser hablados. Es fundamental. O sea, es un asesinato, ¿no? Es decir, el dejar... Vamos a ver, la novela esta de Robinson Crusoe, ¿no? Uh-huh, de Daniel Defoe, ¿no? Ese Robinson Crusoe, eso fue un invento de Daniel Defoe, pero esa persona nunca ha existido. Una cosa muy bonita, una cosa romántica, estupenda, ¿no? Además, él ya tenía sus años y tal, pero vivir solamente... Necesitamos las relaciones sociales. Las relaciones sociales son fundamentales para la felicidad, ¿no? Yo esto le dedico bastante en mi libro, porque vamos a ver, hay una expresión, ¿verdad?, que me parece genial, ¿no? Que no es mía, que es del profesor Joachim Bauer, ¿no? Y él explica muy bien cómo de la psicología se convierte en biología, ¿no? Por ejemplo, yo conozco así a alguna gente, ¿no? Pues, ¿no? Ahora me refiero a una mujer que estuvo mucho tiempo trabajando de médico, ¿no? Hasta, y con mucho éxito, ¿verdad? Hasta que de repente pues aparece lo que se conoce con el nombre de un trepa, como nuevo jefe. Sí. Como nuevo jefe, ¿no? Entonces, claro, y esta persona no se aclaraba con de tal modo que solamente la presencia de una persona que podríamos llamar tóxica, ¿verdad? Uh-huh. Aparecen aquí eritemas, ¿no? Sarpullidos, ¿no? Aquí aparecen en el corazón extrasístoles, arritmias, ¿no? Alergias, todo tipo de cosas. Y de repente, por la presencia de una persona, ella tiene que tomar
7 pastillas cada día, por la presencia de una persona que para ella es tóxica. No consigue... Pero es tóxica porque le hace la vida imposible. No es su mera presencia, no es una cosa de su mera imagen pero que produce todos estos síntomas, ¿no? Perfecto, pero no le da ahora una bofetada, eso es lo que quiero decir. Claro, claro. La presencia de una persona. La presencia de una persona es que te puede hacer enfermar. Sí. Esto es la medicina psicosomática, que me parece fundamental, ¿no? Pues estas cosas ocurren con relativa frecuencia, ¿no? Y eso... entonces, claro, aquí nos damos cuenta de la importancia que tienen las relaciones humanas. Mira, voy a aprovechar, antes de olvidarme, porque me viene aquí constantemente a la cabeza, para que quede así más claro. Voy a aprovechar para hablar de 6 cosas que hemos de tener en cuenta para que nos vaya bien. Me parece una premisa muy buena. Interesante, ¿verdad? Sí, desde luego. Desde el punto de vista del cerebro, es decir, vale. ahora es para que funcione bien tu cerebro y evites, en principio, la demencia. Fíjate tú. Primero, cuidar los vínculos. ¿No? Pues esto que estamos hablando ahora de la relación. ¿Por qué? Porque el cerebro es social. Nuestro cerebro es social. Nuestro cerebro es relacional, ¿no? O sea, por eso en ese ambiente a nosotros nos va bien. Dependemos mucho más de lo que pensamos de la relación. Esto que acabo de decir del niñito, ¿no? Es decir, que yo... En Alemania se utiliza mucho una expresión africana, ¿no? Que dice, para educar a un niño se necesita todo un pueblo. Un pueblecito, sí, un pueblo. Muy bonito. Un pueblo, exactamente, ¿verdad? Ein Dorf, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La importancia de los vínculos, ¿no? Es decir, que una persona sin vínculo, pues va muy mal por la vida. Ay, que me están viniendo ahora muchos cosas que tengo que decir. Segundo, ejercicio físico. Es mucho más importante, y ya cuando una persona tiene más de 65 años, cuando una persona alcanza esa edad, entonces el hipocampo, ¿no? Pues empieza por lo general ya a ir un poquito a menos, ¿no? Pues se ha demostrado, claro, todo esto yo me apoyo en resultados, ¿no? Es decir, que aquí se hace un grupo de personas sedentarias y un grupo de personas son todos sedentarios. Se coge un grupo grande de sedentarios y a un grupo se le dice: vosotros, quedar sentados todos. Seguid con vuestro sedentarismo. Exactamente, esta es la palabra exacta. Sí. Es que me gusta la palabra, muy bien lo has dicho, ¿no? Y luego, vosotros andar por lo menos, 5 kilómetros o 7 o 10 a la semana. 10 kilómetros a la semana. Bueno, se ha demostrado que los que estaban sedentarios y ahora andan y hacen ejercicio físico, no solamente no disminuye el hipocampo, sino que aumenta un pelín cada vez más. Esto es impresionante. Lo es, o sea, desde luego. Por eso, yo recomiendo a la gente ejercicio físico, que muchas veces significa eso, andar. Yo no pido ahora... No tiene que ser que levantes 120 kilos en el gimnasio, es caminar, moverse a diario. Sí, bueno. Tercero, tener interés por las cosas. Esto es fundamental, ¿no? Es decir, que hay universidades ahora, ¿no? Pues para gente mayor, ¿no? Y entonces, pues el aprender... Es que me viene ahora a la cabeza un ejemplo, ¿no? Que también lo cuenta mucho Gerald Hüther, ¿no? Pero de un berlinés, ¿no? Un berlinés que tenía 80 años, ¿no? Yo esta vez lo pregunté en una facultad de medicina de la universidad, ¿no? ¿Vosotros pensáis que
una persona de 80 años puede aprender el chino? Entonces me venían todo tipo de contestaciones, ¿verdad? Y dice, vamos, si va a una buena universidad, o si tiene un buen profesor, o si tal. ¿Qué es lo que le ocurrió a esta persona? Se enamoró de una joven chinita de 65 años. Y él teniendo 80. Y él 80 y aprendió chino. Pero se fueron a Chungfung, ¿no? Y al cabo ya claro, te lo puedes imaginar, ¿no? Claro, está el tío, motivado totalmente, ¿no? Pues te puedes imaginar rápidamente que al cabo de 9 meses ya se maneja con la gente, con la gente, ¿no? Es decir, ¿qué quiero decir yo con esto? Pues el estar interesado, ¿no?, por las cosas. Hay una cosa que es peligrosísima, es la pasividad, ¿no? Es decir, yo le recomiendo a las personas que se jubilan que no se jubilen. Es decir, que sigan con otros intereses, ¿no? Que no se dediquen ahora pues a ver televisión nada más, sí, a ver tal y cual, y meterse así en la pasividad. No, por favor, no hagáis eso. No, os lo recomiendo de todo corazón, ¿no? Bueno, bien. Eso sí es una buena receta para demencia, ¿no? Y para problemas de ese tipo. Totalmente. El dejarse ir una vez termina la actividad laboral, ¿no? Dejarse... Mira, ya que has dicho esto, mira, si esto es el mar, ¿verdad? Y yo estoy aquí en una duna, yo voy rápidamente al mar, ¿no? No falta casi nada. Pero claro, si yo voy ya de una pequeña colinita aquí, tardo más en llegar aquí. Y si voy ya de una montaña tal, pues tardo mucho más. ¿Qué quiero decir con esto? Que los cerebros que están más tupidos, ¿no?, con esas combinaciones sinápticas, ¿no?, pues estas personas pues tardarán más en llegar a la demencia. Uh-huh. Claro, los que tienen más... ¿Pero por qué? Porque han tenido más interés en la vida y se han formado, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? El leer cosas nuevas, el aprender un nuevo idioma. Bueno, eso es una ayuda. Eso es una ayuda muchísimo. Sí, ya las personas que conozco que han envejecido mejor, por ejemplo, el filósofo José Antonio Marina es un ejemplo que yo suelo poner, pero muchísimas personas más que tienen 81, 82, 83 y que están estupendamente y lúcidos, son muchas veces personas que han tenido una actividad muy intelectual a lo largo de su vida. Incluso que su profesión es puramente intelectual, como la de José Antonio. Sí, no, Jürgen Habermas, estoy pensando que ya tiene más de 90 años, pero un gran filósofo de la filosofía discursiva, ¿no? Bueno, bien, y luego cuarto... Bien, voy a repasar los 3 primeros. Primero, cuidar los vínculos. Segundo, ejercicio físico. Tercero, interés, motivación. Exactamente. Bien, ¿y el cuarto? Cuarto, buena alimentación. Yo aquí poco tengo que decir en España, ¿verdad? Una buena dieta mediterránea es una maravilla, ¿no? Claro, o sea, los aceites que hay, o los pescados, el omega 3, ¿no? Pues estas cosas son muy buenas. O sea que no, aquí poco. Quinto, manejar las situaciones de estrés. Aquí esto ya es un reto, claro, a veces muy grande para mucha gente. Decirlo es fácil, pero... Sí. No, el estrés... ¿Ves? De eso hablo bastante ahí. Yo en mis seminarios hablo 2 horas, por lo menos, ¿no?, sobre qué es el estrés, ¿no? Es decir, pues claro, y cómo se va formando, ¿no?, desde el hipotálamo, ¿no?, por el CRH, que cae en dominó, es decir, se forma el cortisol, ¿no? Entonces, claro, fíjate tú, pero aprovecho para decir, ¿no? Hace poco escribí un artículo sobre la influencia del miedo, ¿no?, en nuestra persona. Entonces, claro, es una diferencia si detrás de la muralla esta hay de verdad un tigre,
Entonces, claro, yo pues reacciono pues con miedo, ¿no? Es decir, y me tengo que defender y tengo que hacer algo, y por supuesto pues vienen todas las reacciones de estrés en el cuerpo humano, ¿no? Eso está claro. Bien, pero muchas veces ocurre que no hay tal tigre, que muchas situaciones de estrés vienen de pensamientos que yo me he metido en lo que se conocen con el nombre de representaciones mentales, que pueden ser limitantes, muy limitantes en el cerebro, ¿no? Entonces, claro, ahí pues tengo que manejar esa situación de estrés, darme cuenta qué es lo que en realidad está pasando, ¿no? Entonces, situarme bien pues ante esa situación que muchas veces se puede solucionar, ¿no? Es decir, que hasta llegar, por ejemplo, a un burnout o llegar a estas situaciones desbordantes, ¿no? Que nos desbordan, ¿no? Pues esto no tiene que ser así, ¿no? Es decir, que el estrés se puede superar, ¿no? En fin, ahora no. Bueno, y ya en sexto lugar... Pero pues, eso, claro, es que me dejas ahí votando lo de manejar situaciones de estrés, pero es muy difícil. Lo digo incluso en primera persona. Yo soy una persona que no gestiono bien el estrés. Me siento superado por el estrés. Y sí lo analizo fríamente. Y sí hay ciertas situaciones que yo sé que no son para tanto. Que digo, ¿por qué me generan este desasosiego? Esto que no es para tanto, o esto otro que probablemente ni siquiera pase. Sí, pero mira, ¿ves? Oye, muchas gracias. Es decir, claro, me das pie para seguir hablando de mi tema. Sí, claro. ¿No? Pues claro, no. Pero es que aquí, vamos a ver, es que entramos de nuevo en el tema de las incoherencias. Y esto es muy interesante, ¿no? Es que esto es muy interesante. Lo que te dije del arousal es una palabra, sí, ¿no? Que significa pues que tu cerebro, pues sí, pues ante situaciones difíciles, ¿no? Ante situaciones difíciles, pues quiere reaccionar. Claro, tiene que reaccionar. Vamos a ver. De entrada, lo que sí que te aconsejo, bueno, aquí a todos los que me están oyendo, ¿no? Es decir, no estar en contra de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ¡vum! ¿Qué quiero decir? Si yo me levanto, ¿no? Y tengo que coger el coche y me tengo que ir a mi trabajo y de repente hay un atasco y yo digo, pero hombre, pues que esto es la vida. ¿Tú crees que tiene objeto ahí el enfadarse? Ninguna. Es que ¿para qué estás ahora segregando innecesariamente cortisol que te está haciendo daño? Pero no es voluntario. Uno no dice, ya. Estoy en un atasco, he decidido enfadarme un poco y cagarme en lo más grande. No, o sea, es algo que uno... No. Al contrario, es algo que uno lamenta. Dice, joder, estoy de muy mal café estoy hoy. Pero te das cuenta, o sea, pero... Es improductivo, claro que es improductivo. Pero tú... Al hacerte conciencia de esto, ¿verdad? Pues te vas dando cuenta que eso no te ayuda. Eso no te ayuda. Entonces, claro, con los años tenemos también que saber, digamos, manejar estas situaciones. ¿Y qué quiere decir? Posicionarse bien. O sea, hombre, que no es para tanto. Que no es para tanto, porque... ¿no? Yo, por ejemplo, ahora vine aquí en metro, ¿no? Y le quería preguntar a 2 o 3 personas, Sí. 2 o 3 personas, y les pregunté, oiga, ¿y la línea? Tengo que coger el metro. ¿Y la línea? Que te ignoraban. Totalmente. Preguntabas. Totalmente. Joder, qué pena. Pues 3 personas. Sí. Me han ignorado 3 personas y yo, bueno, pues nada, ya, y luego, pues gracias a Dios, pues encontré, porque estaba sentada, ¿no? Pues hay 2 chicas y me ayudaron estupendamente y les dije, mire, yo es que soy un poco tonto, no encuentro la línea. Hombre, que no es para tanto, oye, que no. Yeah. Sí, pues, así es la vida, pero es la vida. Pero si yo ahora me enfado, ¿no? Y es que no tiene objeto ninguno eso.
¿no? Entonces, es que, vuelvo a decir, es que no sabes disfrutar de la vida. Pero al decir esto, yo me refiero a que es importante disfrutar minuto a minuto. Sí, no, pues esto es posible. Y esto es lo que te dice la neurobiología. Esto es lo bonito. O sea, yo le doy gracias a Dios de que me haya metido por estos caminos, ¿no? Y que me ayuda mucho en la teología después, ¿no? Porque en realidad es el sentido común, ¿no? Es decir, superar las pequeñas, ver las adversidades como oportunidades. Claro, así de fácil. Uno dice, pues sí, pues sí. ¿Que hay motivos para enfadarse? Pues sí, los hay, pues yo podría ver esto. Pero, entonces, claro, pasas la vida, ¿no? Entonces la queja, ¿no? La queja, ¿no? Uno no nace así. Uno no nace cascarrabias. Uno se hace cascarrabias, ¿no? Y claro, es una diferencia enorme. Entonces, claro, y todo esto, mucho... ¿Se hace o lo hacen? Eso, claro, a veces contribuye a eso, ¿no? También lo que te acabo de contar ahora de la señora esa estupenda, ¿no? Médico y tal. Pero no, lo hacen, no. Uno se hace, o sea, uno lo bueno es cuando ¿ves? Ahora entro más en la teología, pero que también está muy soportado por la neurobiología, por la antropología, por la psicología, por la sociología, ¿no? Y yo digo esto, y te digo esto. Una persona buena, o sea, una persona que tiende al bien, no es el tonto. No es el tonto. Al revés. Se lo pasa mejor en la vida. ¿No? Y los genes, y vuelvo a repetir lo del principio, y sus genes actúan mejor. Y es una persona que también, fíjate tú, que esto tiene influencia también, eso lo digo ahí en un capítulo, en sus telómeros, que es la parte final de los cromosomas, ¿no? Que es como en los cordones de los zapatos, ¿no? Pues hay esa cosita de plástico, eso es el telómero, ¿verdad? Y el envejecimiento depende mucho de cómo tenemos los telómeros. Y si los tenemos largos, eso es muy buena cosa. En cambio, si empieza ya a cortarse, ¿por qué? Porque me falta otro tema enorme. Ahora, la atención, ¿no? Porque me falta... pues todas estas cosas que dije para tener un buen cerebro, ¿no? Pero si yo no las cuido, los telómeros cada vez se hacen más cortos. Y entonces ya mis células empiezan a convertirse en senescentes, ¿no? O sea, viejas, ¿no? Entonces hay gente que envejece mucho antes que otras, ¿no? Es decir, pero en fin, aquí... Hay un estudio precioso que corrobora esto de que la gente con buenos sentimientos, bondadosa y optimista vive más. Un estudio con unas monjas. ¿Es así? Claro, por supuesto. Que tenían que escribir cada día sus pensamientos y luego, bueno, pues años después los recopilaron y las monjas más longevas eran aquellas que escribían cosas bonitas, alegres, positivas. Exactamente, no, pues es que sin lugar a duda. Muy bonito ese estudio. Sin lugar a duda, vamos. Y vuelvo a repetir, o sea, si las personas buenas, ¿no? Viven mejor, más y mejor. Pero claro, aquí no se trata de, pues a ver, más y tal, no, mejor, o sea, disfrutando de la vida, ¿no? Una persona que miente todo el rato, lo siento mucho. No, esa no puede ser feliz. Esto esto es lo que le decía en esta obra de los hermanos Karamazov, ¿no? De Dostoyevsky, ¿verdad? El sabio monje le dice a Dmitri, el mayor, le da un consejo muy importante.
mira, yo te voy a dar un mensaje, dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para salvarme? ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser feliz? No te engañes a ti mismo, que es lo que podemos hacer los seres humanos. Los animales esto no lo pueden hacer. Pero los seres humanos sí, claro, nos engañamos y tal, y vamos constantemente, vamos, entonces, pero eso no quiere decir que seas feliz, claro, o llevar una doble vida, ¿no? O sea, claro, eso sí, no sé cómo la gente puede hacer eso. Sí. Ya para mí llevar una es complicado, es costoso y azaroso. Oye, de verdad, yo cuando conozco a alguien, cuando me dicen de estas personas que tienen dos parejas sin que una pareja sepa de la otra, digo, pero ¿cómo pueden hacer eso? Sí. Si una sola relación para mí es un trabajo pues inasible e inasumible. Pues de esto hablo en mi último libro ahora. Sí, muy brutalmente, sí, porque claro, son cosas que oigo y constantemente, vamos. Ahí lo que ocurre, pero me alegra, si no, cada vez que se ve en la sonrisa, se ve en la sonrisa, ¿no? No, fíjate, aprovecho, me dejas decir aquí otra cosa. Mira, muy importante es siempre ver las cosas en su totalidad. Es que estamos acostumbrados a ver solamente materialmente, ¿no? O sea, y eso es muy reducido. Yo esto lo he aprendido de Platón. Esto es fundamental, ¿verdad? El que lo dice en su capítulo 7 de la República, ¿no? Es decir, unos señores que están debatiendo qué es lo que ven ahí, ¿no? Proyectado porque unas figuras que pasan delante de un fuego y piensan que eso es toda la verdad, ¿no? Hasta que hay algunos que han salido afuera y han visto, pues, el mundo en su totalidad y tal. Pero yo sigo hablando con Platón, pero vuelven adentro y los que están ahí metidos, como están llenos de prejuicios, ¿no? ¿Cuánta gente que tiene unos prejuicios, ¿no? Que se han formado, que tienen, pobrecitos, unas redes neuronales tremendas, ¿verdad? Entonces, y los matan. ¿Y qué quiero decir yo con esto? Pues una sonrisa. Yo podría decir, oh, mira qué simpático, se están moviendo ahora los músculos faciales tal, tenemos 45 músculos aquí, ¿verdad? Pues mira, se están moviendo ahora. Claro, pero tú me dices, oye, me estás reduciendo, tú eres, claro, pero yo hablando ahora en la totalidad, yo veo tu alma, y me parece genial esa expresión española de decir que la sonrisa es el espejo del alma. La sonrisa es el espejo del alma. Yo te veo a ti. Es que veo tu alma. Claro, pero ahí te das cuenta también el cariño, ¿no? Te das cuenta, querer a una persona. Claro, esto es fundamental, ¿no? Claro, yo quiero una persona cuando la quiero en su totalidad. No, yo solamente esto, no, no, hombre, no, o sea, eros, la filía y el agape, ¿no? De esto hablo no, verlo en su totalidad, ¿no? Yo puedo decir también la muerte. Mira, ¿qué es la muerte? Y yo puedo decir, desde el punto de vista médico exclusivo, yo puedo decir electroencefalograma plano, se acabó lo que se daba. Es la verdad, pero claro, pero la verdad es mucho más que eso. Eso es lo que quiero decir. Es que la verdad, claro, abarca más, ¿no? Yo soy mucho más, tú eres mucho más que tu genoma, ¿no? Que tus genes, son importantísimos, ¿verdad? Claro, ¿no? Pero tú eres mucho más. Cada uno de nosotros es irrepetible, es yo único, irrepetible, ¿no? Esto es fundamental, hombre, esto es fundamental. Y a veces, claro, a veces me da una lástima, ¿verdad?, con el tema de la dignidad. Fíjate tú que un neurobiólogo, ¿no?, llamado Gerald Hüther escribió ahora hace unos años, ¿no?, un libro, como neurobiólogo, un libro titulado así, Würde, que quiere decir dignidad. ¿No? Porque es que se pierde la dignidad. Y esto es fundamental, ¿no? La dignidad humana.
O sea, esto lo dijo, el primero que lo dijo clarísimamente fue Immanuel Kant, ¿no? Es decir, pues somos fin en nosotros mismos, en ti mismo. O sea, ahí no... Pero claro, gente que vende su cuerpo, ¿no? Que hace tonterías, dice que... Pero hombre, o sea, no te degrades, ¿no? Ahí yo ya me he liado. Gente que vende... O sea, la pérdida de la dignidad humana... Claro, cuando dice, no todo es comprable, no todo es comprable, ¿no? Es decir, que yo no puedo, o sea, la prostitución, ¿no? Los niños probeta, ¿no? Hacerlo, pues, o sea, ahí hay que tener en cuenta la dignidad humana. Perdón si tienes razón, he hecho un salto ahí un poco rápido, claro, ahora me viene toda la bioética, que estuve dando clases en Berlín, pero vamos, eran los tiempos de la clonación terapéutica y los de la... ¿no? Y entonces siempre me pedía el cardenal Sterczynski, ¿no? Que era entonces el cardenal de Berlín, que fuera ahí a los medios, ¿no? Y hablara desde el punto de vista médico, qué es lo que ocurre, ¿no? Entonces, claro, ahí te dabas cuenta... bueno, también estuve en una comisión ética enorme, ¿no? Pues, de 30 catedráticos, ¿no? Entonces había que votar pues si estaba a favor de un medicamento o no, pero que tenía mucho que ver pues con la dignidad humana, ¿no? Entonces me daba cuenta pues que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Entonces hay que o sea, la dignidad humana es una cosa muy seria, ¿no? Es una cosa muy seria, muy seria. Entonces, claro, trato a la persona más como un objeto en vez de tratarlo como un sujeto. Y lo que quiero decir es esto, ¿no? Que hemos de tratar siempre, es igual ante quien esté delante como un sujeto, no como un objeto. Esto es. Nos queda el sexto punto para un buen cerebro. Sí, para un buen el último cerebro. de ellos, manejar situaciones de estrés. Sí, pero del sexto no puedo hablar mucho porque faltan ahí muchos conocimientos. Y es dormir bien. Este tema últimamente ha salido en todas las conversaciones. Sí, sí. Y coincide que precisamente es una asignatura pendiente para mí. Sí. No, bueno, ahí estoy todavía con las ondas deltas, ¿no? Los movimientos REM, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer pues para dormir bien? Pero esto sí que sería un tema para sí. Has hablado de la importancia de las relaciones sociales, de cuán importantes son también para el bienestar, para la felicidad. No es de extrañar lo que se dice ahora, ¿no? Se está hablando mucho de que la soledad mata más que el tabaco y la obesidad. Yo tengo aquí unos datos bastante alarmantes que dicen que en España se estima que el 20% de las personas sufren soledad no deseada. Afecta a más mujeres que a hombres, y lo que me ha sorprendido es que los jóvenes son los que más solos se sienten. Sí. Pero ¿qué es la soledad? Claro, aquí hay que separar también bien de una persona que está sola en una cumbre alpina, ¿no? Es decir, pues se lo está pasando bomba allí, ¿verdad? En una cumbre, o rodeado de libros, ¿verdad? Pues también y oyendo música, ¿no? Tal, pues está solo, ¿no? Con la música, y eso no es soledad, ¿no? Soledad es ya, y esto es de las enfermedades más potentes que hay actualmente en la sociedad, ¿no? Y lo hemos visto de un modo muy patético durante el confinamiento, es decir, durante la enfermedad COVID, sí, ¿verdad? La pandemia, ¿verdad? Entonces, claro, esto es algo tremendo, ¿verdad? ¿Y qué ocurre? Pues también esto, o sea, cuando una persona entra en esa dinámica, ¿no? de no estar, de no ser... de no sentirse parte, ¿no? Exactamente, claro.
esto también tiene bastante que ver con el ser marginado, ¿no? Entonces, y se sabe que una persona que es marginada, vamos a ver, si aquí me cae un trozo de piedra, ¿no? Aquí encima de la cabeza, produce en mi corteza cingular anterior como... O sea, por supuesto me lastima, me hace aquí pues una grieta, una herida considerable y tal, pero en la corteza cingular anterior como una huella digital, una huella, ¿no? Me lo deja. Lo mismo que fue Naomi Eisenberger, la jefa del departamento de psicología de Los Ángeles, ¿no? Ella es la pionera, ¿no? La que lo ha demostrado de un modo más convincente. O sea, es un antes y un después, ¿no? Con la resonancia magnética funcional, ¿no? Se puede ver. Entonces, eran 3 chicos que estaban jugando con un balón y de repente marginan a uno y solamente ellos juegan entre ellos al balón. ¿Y qué es lo que ocurre en el cerebro? O sea, cuando él se ve marginado, se ve solo, ¿no? Entonces es como lo mismo. Tiene una huella en la corteza cingular anterior, ¿no? O sea, un dolor, es que eso duele. Sí, sí. Es que eso duele, ¿no? Antiguamente, cuando se le decía a alguien, tú, desterrado de este lugar, ¿no? Eso duele, ¿no? Pero porque además antes significaba la muerte. Sí, exactamente. Y eso ocurre todavía en algunos lugares de África occidental, ¿no? Es decir, eso todavía, el vudú, se llama vudú, ¿no? Eso fue Cannon el que lo demostró por primera vez. Bien, detrás también hay... Y fue William James, ¿no? El fundador de la psicología funcional, el que ya lo intuyó hace 100 años, ¿no? Cuando él era el gran profesor ahí en Harvard, ¿no? Y decía, si yo entro en una sala, ¿no? Y está leyendo algo en el periódico y no me hace caso, ¿no? O entro en tal sitio y dice, tampoco me hace caso ninguno y tal, es que eso me duele, ¿no? Es decir, o sea, yo soy un nobody, ¿no? Es decir, que eso duele. Bueno, pues la soledad tiene que ver con eso, porque la soledad produce estrés, situaciones de estrés que pueden ser no controlados y no controlables, ¿no? Es tan fuerte en algunas personas que le llevan a la muerte. Pero además es una enfermedad, como dice Manfred Spitzer, ¿no? Que ha escrito un libro que se titula así, Einsamkeit, que quiere decir soledad, ¿no? Y que en realidad pues dice esto, ¿no? Pues que esa enfermedad es contagiosa, ¿no? Y es mortal, ¿no? Es mortal. Y si uno se mete ahí, en esa onda, pues acaba mal, ¿no? Por eso tan importante. Y volvemos al tema de las relaciones sociales. Las relaciones es muy importante. Y ahora me voy a meter en otro campo, ¿no? Es decir, que tiene que ver con esto, pero que me preocupa muchísimo. Y por eso, vivimos en la era de la distracción, ¿no? Eso también, de eso hablo también ahí en el libro, ¿no? Y me parece muy importante, pues basta ver, yo ahora cuando venía en tranvía, ¿verdad? Pues veía cómo la gente, pues todo el mundo, pues con su móvil, ¿no? Y con sus cosas, ¿no? Y tal y cual. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, esto me interesa esto es bueno saberlo, ¿no? Es decir, siempre que yo recibo una información, mis neuronas y mis sinapsis producen un poquito de dopamina, que es como sabemos, un neurotransmisor, ¿no? Pues que refuerza un comportamiento, ¿no? Sí, exactamente, y que es relajante, que produce placer, que produce bienestar, pero que se puede hacer rápidamente adictivo, ¿no? Y esto es lo que ocurre.
¿Qué es esto lo que ocurre? ¿No? Así de fácil, ¿no? Entonces, como vivimos en un mundo así muy digital, ¿verdad? Pues tal, de cual y cual. Entonces, claro, aparecen comportamientos convulsivos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que por la noche, ¿no? A las 2 de la mañana yo me despierto y pues tengo que ver a ver lo que pasó ahora y tal, a las 2, ¿no? O antes de acostarme, ¿no? Y luego, pues tengo que ver qué es lo que pasó, tal. Claro, eso está demostrando que ya empiezas a no poder prescindir de tu móvil, cosa que vemos con la gente joven con mucha frecuencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nuestro cerebro tiene una plasticidad, es decir, es muy maleable, se adapta muy bien a su entorno. ¿No? Yo si hubiese vivido en el Amazonas, ¿no? Pues yo hubiese distinguido allí 120 tipos de verde, ¿no? Aquí en Europa distingo 3, muy verde, verde y menos verde. Y se acabó, ¿no? Y con eso yo vivo, ¿no? Vivo muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Como tiene una plasticidad muy grande el cerebro, pues se adapta rápidamente a lo que cada uno hace. ¿Y qué es lo que hace cada uno con mucha frecuencia? Pues estar desmedidamente informados. Estamos desmedidamente, demasiada información, ¿no? Es decir, pero ¿qué pasa? Que queda en la memoria a corto plazo y no pasa a la memoria a largo plazo. Nos falta el pensamiento profundo, ¿no? Es lo que nos falta de verdad. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que cuando yo recibo una información que es interesante, pues lo mejor sería pues que mi cerebro lo fuese incorporando, ¿no? en todo el cerebro, ¿no? Pero no ocurre eso y me olvido ya al cabo de muy poquito tiempo, al cabo de media hora, pues ya o al cabo de, no sé, un día, ¿no? Y no consigo meterlo en la memoria a largo plazo. Y esto tiene lugar a través de un proceso que se llama consolidación. Muy importante, ¿no? Consolidación, ¿no? Entonces, claro, ahí cabe muchísimo. Es más, una de las preguntas que hago a mis estudiantes es: ¿vosotros qué pensáis? Una persona que sabe un idioma y quiere aprender otro, o una persona que sabe 4 idiomas y quiere aprender otro, ¿cuál de las dos va a aprender más rápidamente un idioma? Sin lugar a duda, el que ya sabe 4. Uno no puede decir, no, es que a mí ya no me cabe nada más, a mí ya... No, esto no es así. Al revés, ¿no? Y es lo que habíamos visto antes del cerebro tupido, ¿no? Es decir, que claro, es que eso es muy bueno, ¿no? El tenerlo tupido, o sea, el tener buena sustancia, ¿no? Es decir, claro, eso es muy bueno desde el punto de vista cerebral. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues que yo voy de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Pero, ¿y cómo consigo esta consolidación? Aquí aparece una palabra que es fundamental y es: tengo que estar concentrado, tengo que poner atención, tengo que estar interesado, ¿no? Es decir, y tengo que esforzarme. Yo me tengo que esforzar. Es que sin esfuerzo no sale nada. O sea, vuelvo a repetir, la pasividad no te lleva a nada, te lleva, pues eso, a morir antes, ¿verdad? Y a tener la cabeza hueca, ¿no? Yo lo siento mucho, pero es así. Yo, claro, aquí hablo, pues, sencillamente, pues, como persona que está ocupada de estas cosas, ¿no? Es decir, que... Y entonces, pero no solamente eso, ¿no? Es decir, que las personas que rápidamente cogen información, ¿verdad? Así, a toda velocidad, a todo tal y cual, pero no saben distinguir entre lo importante de lo banal.
Y esto es lo que a mí me preocupa. Esto es tremendo. O sea, ¿qué es verdaderamente importante, ¿no? Entonces, uno se dedica a lo banal todo el rato, ¿no? Es decir, ¿no? Y sobre todo, pues que tengas tú un pensamiento crítico, un pensamiento profundo, ¿no? Y entonces, pues sí, puedas llegar a una buena sabiduría. Una buena sabiduría. Eso tiene mucho que ver también con todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, a mí cuando alguien me viene, fíjate y tal, y claro, es que es increíble lo que está ocurriendo, ¿no? Hemos construido cosas, ¿no? Aparatos que superan a tu capacidad cognitiva. Cuando un chino, ¿no? Perdió, ¿no? En ese famoso juego, ¿cómo se llama? Yogo, ¿no? O algo así, ¿no? Pues él perdió claro, él toda la vida dedicada a eso, perdió ante la inteligencia artificial. Ese chino lloró enormemente. Dice, ¿cómo es posible que tal y cual? Pero a la inteligencia artificial le importa 3 narices, ¿no? La inteligencia artificial no tiene sentimientos. Tú puedes poner una inteligencia artificial, un robot, en un cuarto oscuro, durante mucho tiempo, y le importa 3 narices, ¿no? Pero a mí me pones ahí y yo poco tiempo acabo loco, ¿no? Y cualquier persona. Cualquier persona. Bueno, Alfred, me gusta pensar que estamos contribuyendo nosotros también al pensamiento profundo, a tupir cerebros y sobre todo a acompañar a la gente. Sí, muy importante. Creo que es una labor loable y agradezco que hayas estado aquí para echarme una mano con ello. No, pues ha sido francamente un placer, maravilloso, Alex Fidalgo, ¿no? Y te deseo todo lo mejor para que sigas aquí trabajando y haciendo mucho bien, ¿no? Y haciendo pues que la gente disfrute de verdad de la vida, ¿no? Es decir, pues teniendo en cuenta pues estos datos, ¿no? Pues que contribuyen a eso, a que te vaya mejor, pero a ti en tu totalidad, ¿no? Tu alma y cuerpo. Pues muchas gracias, Alfred. Un placer.